Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos el día en la casa del Señor para celebrar a nuestro Señor. Cada domingo agradecemos sus bondades y alabamos y aprendemos más de Él. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Agradecemos también que es día, domingo a domingo, nos siguen por la red. Bien, hoy es un día especial y todos los domingos son días especiales para nosotros los que creemos en el Señor, porque es el día que nos reunimos todos los hermanos juntos en armonía. Debemos congregarnos, debemos estar unidos en nombre del Señor. Si tú, hermano, no lo has hecho, todavía hay tiempo, vaya a tu iglesia a congregarse. Sí, hermanos, todos debemos congregarnos, no dejar de congregarnos, lo dice la palabra. Hay que estar firmes en el Señor. Amén. Amén. Hoy tenemos la primera alabanza que dice: no merecía tanto amor. Tu amigo, familiar que nos escuchas por este medio y que no has recibido, no has tenido un encuentro personal con el Señor, no sabes lo que nosotros agradecemos a través de las alabanzas a ese amoroso Jesús que dio su vida por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió para pagar el alto precio, para que el que cree en su santo nombre pueda alcanzar a través de él la vida eterna. Amén. 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 Nos gloriamos en el Señor y vamos a interpretar entonces: no merecía tanto amor. ¿Nos acompaña? En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida.
las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Buenos días, hermanos. Amén. También se les saluda pues a los hermanos que nos siguen por las redes sociales, por medio del Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a seguir, ¿no?, con el estudio de Santiago. En esta oportunidad el título que vamos a aprender el día de hoy es La fe sin obras es muerta. Esto pues los vamos a encontrar en Santiago capítulo 2, de los versículos del 14 al 26. Bien, hermanos, a manera de una pequeña introducción, como bien sabemos, este año pues es un año que de repente tenemos bastantes expectativas, porque creemos que será mejor que el anterior, ¿no? O sea, nosotros tenemos expectativas, hermanos, que el año pasado o este año vamos a tener mejores, de repente, expectativas que el año anterior. Este año será, de repente, hermanos, un año bendecido, ¿no?, de los grandes logros en la que alcanzamos cosas que Dios imprimirá en nuestros corazones, o que ya se han impreso. Vamos, hermanos, hacia la meta de Dios. No, en este año, hermanos, nuestra meta debe ser pues acercarnos día a día más a quién, a Dios. También debemos buscar pues que en este año
necesitamos de repente más fe, ¿no? Y esto es muy importante porque sin fe, hermanos, es imposible lograr pues que Dios, lo que Dios quiere, ¿no? La fe, hermanos, es muy importante, ¿no? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe uno pierde de repente la esperanza, hermanos, ¿no? Se vuelve dubitativo también, o de doble ánimo, ¿no? Un hermano o un creyente sin fe es un hermano pues de repente que tiene doble ánimo. De repente hoy creo en Dios y mañana ya no, ¿no? Entonces nosotros debemos tener fe y eso es lo que quiere Dios. Esa fe, hermanos, se encuentra o está en nosotros, y no para los demonios, hermanos, sino esa fe que nosotros debemos tener es la fe en Dios. Los demonios son muy astutos, hermanos. Como nosotros sabemos, el demonio es muy astuto y también tiene grande poder. No, pero nosotros tenemos la fe ¿en quién? En Dios, que es más poderosa. O sea, la fe nosotros que tenemos en Dios es más fuerte que de repente que los demonios, ¿no? Porque los demonios también son muy astutos y también nos pueden hacer caer. ¿Ya? Entonces, pero nosotros tenemos la fe ¿en quién? En Dios. Y la fe en Dios es más poderosa que todo, hermanos. Y esa fe que nosotros tenemos, hermanos, ha sido diseñado o ha sido, vamos a decir, ha sido diseñado ¿para qué? Para poder vencer a los demonios. O sea, la fe nosotros que tenemos, hermanos, de una u otra manera va a vencer al demonio. Aquí, hermanos, lo que vamos a ver también es pues la fe se evidencia con nuestras obras. Nosotros vamos a demostrar, hermanos, que tenemos fe, pero con nuestras obras. Para eso vamos a ver ahora, hermanos, abremos nuestra Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios nos dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En este versículo, hermanos, nos señala pues que la fe se evidencia de repente por las cosas que hacemos. Ustedes, hermanos, tus obras, tus evidencias que tienen cada uno de ustedes, de repente las obras que ustedes hacen, ¿ustedes que esas obras les van a salvar a cada uno de ustedes? Si no tienen fe. ¿De qué sirve si dices que tienes fe pero no tienes obras para demostrar que realmente la tienes? También, hermanos, hay otra pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Podrá esa fe salvarte? La respuesta que nos de repente nos da, hermanos, aquí Santiago, es que no te puede salvar de repente esas obras que ustedes estás haciendo, ¿verdad? No, nosotros no vamos a ser salvos de repente por las obras, porque tú eres buenito, porque estás ayudando, ¿no? A alguien, por eso no. Sino nosotros vamos a ser salvos por nuestra fe que tenemos aquí a Dios. Así que, hermanos, también que aquí hay que tener algo más que buenos deseos y buenas intenciones. Hay que tener algo más. No hay que tener esos buenos deseos nada más. Hay que y esas buenas intenciones, sino que hay que lograr esos buenos deseos por medio de ¿qué? De la fe.
Nosotros, hermanos, tenemos, como dice aquí Santiago, tenemos de repente grandes deseos, ¿no? Grandes intenciones por hacer buenas cosas. Pero si nosotros hacemos todas esas cosas, esos buenos deseos sin fe, hermanos, no vamos a estar bien. Sino para lograr esos buenos deseos, nosotros lo vamos a lograr, pero por medio de la fe que tenemos en Dios. La fe, hermanos, también pues produce obras, ¿no? Esta hace que nosotros de repente actuemos por lo que conforme a nuestra fe actuamos. Si te enojas, hermanos, porque intentaste hacer algo y de repente no te sale bien, pero hermanos, yo les digo, no te reniegues con los demás, reniégate contigo mismo. Porque eso de repente te lo mereces, ¿no? Porque las cosas de repente te salen mal, ¿por qué? Porque lo estás haciendo de repente por ti mismo, no lo estás haciendo con la fe que tienes en Dios. No, por eso las cosas te están saliendo mal. ¿Y por qué pagarte con las personas que de repente están a tu alrededor? Sino, más bien, ponerte a pensar de repente por qué te están saliendo mal las cosas. Y reniégate contigo mismo. No tienen por qué pagar las demás personas, ¿no? Por esa cosa que de repente no te está saliendo bien. Si no te está saliendo bien esas cosas, hermanos, es porque tu fe es pobre. O sea, no estás teniendo fe al 100%. Estás teniendo de repente fe, hermanos, no digamos al 40, al 50, pero la fe para que te salgan bien todas las cosas o las obras que tú quieres hacer, hermanos, tiene que ser, tu fe, vamos a decir, al 100%. O también de repente, si no tienes fe al 100% o no confías en Dios, pues entonces tu fe es nula. Por eso de repente las cosas siempre te van a salir mal. No te van a salir las cosas como tú quieres. Amén, hermanos. Amén. Vamos a pasar ahora, hermanos, a Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. La palabra de Dios nos dice así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aproveche. Si un hermano está mal, y necesita algo, ¿qué hacemos nosotros como hermanos? De repente, ¿de qué sirven las palabras? ¿De qué sirven, hermano, de repente decir una hermana está mal, pero si no actuamos o no hacemos nada? Porque nosotros observamos, hermanos, la fe no es pues solo los que dicen, sino los que actúan, los que hacen, los que dicen, los que de una u otra manera le están apoyando. De repente, ¿de qué sirve? Como dice aquí Santiago, ¿de qué sirve que yo le voy a decir, esa hermana está mal? Si nosotros no actuamos, no hacemos nada. Nosotros debemos actuar como hermanos, no de repente llevándole algo o haciendo una colaboración, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? No, tal hermana está mal, y si no actuamos y no hacemos nada. Como también nosotros aquí en nuestra realidad, hermanos, necesitamos una congregación más amplia, ¿verdad? Necesitamos. Pero
¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para un local más grande? Primero lo que necesitamos es un terreno, ¿verdad? Un terreno. Y luego necesitamos pues el dinero necesario para poder construir una nueva iglesia, un nuevo templo, para nosotros poder congregarnos de una manera tener un mejor local, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí más o menos vamos a ver aquí con esto que les estoy diciendo. Cuando de repente viajamos por varios lugares, como cualquier persona, tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Y en estas decisiones, hermanos, tú vas a tomar decisiones que de repente a ti te van a servir, pero no puedes tomar decisiones de repente equívocas. No puedes tomar de repente, como hermanos, no podemos irnos ya por ese camino ancho que es la vida mundana. Ya no podemos hacer esa decisión. No, nosotros, hermanos, debemos tomar una decisión correcta y seguir el camino de Dios. Pero esto, hermanos, ¿qué nos va a ayudar? A nosotros lo que nos va a ayudar, hermanos, es pues tener una fe que moverá todo, ¿no? Incluso moverá tus manos, ¿no? Tu mente y todo, porque si tú tienes tu fe al 100% en Dios, entonces todo lo que va a hacer en tu vida, ¿quién es? Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, a nosotros nos miran, hermanos, también pues diariamente personas, ¿verdad? Y nosotros debemos ser pues el espejo o el reflejo de esas personas que nos miran a diario. ¿Para qué? Para que estas personas, hermanos, seamos de repente ejemplo para ellos, para que ellos puedan seguir el camino correcto que es Dios. Pero si un hermano está de repente, dice pues no, soy hermano, y luego está haciendo cosas negativas, entonces las personas van a decir pues no, si el hermano actúa así, ¿por qué entonces yo no puedo hacerlo? No, si él siendo hermano está haciendo tantas cosas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a pasar ahora a Santiago capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios nos dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, hermanos, quien no hace lo que dice que cree, tiene una fe muerta. O sea, algo hediondo que no funciona. Pero hoy aprenderemos de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a aprender más de su palabra de Dios. Puede ser que uno tenga fe, hermanos, pero hay una sola fe que es genuina y es la que viene de Cristo. Y he estado, hermanos, en muchos lugares, por decir, vamos a hablar así de otros países, en la India, hermanos, ahí pues creen en muchos dioses, ¿no? Uno de los dioses es pues que ellos creen de repente en la serpiente, el elefante, la vaca, y se hacen ídolos, ¿no? Que ellos adoran y que ellos veneran. Ellos dicen pues que lo importante es creer en algo, ¿no? Yo no creo en una piedra ni en una cinta colorada. O sea, nosotros no podemos creer en una piedra o en una cinta colorada, porque la piedra no te va a escuchar, no te va a oír, no te va a escuchar, no te va a contestar, ¿verdad? Pero para ellos es pues, lo importante para los de la India es
creer en algo. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? Nosotros debemos creer únicamente en un Dios verdadero y en la palabra que nos enseña día a día. Nosotros debemos creer en un único Dios verdadero, que es pues Dios, y creer en su palabra únicamente. Porque aquí, hermanos, el que creó la tierra, el cielo, ¿no? Eso mucha gente no cree que Dios ha creado todo eso. ¿Por qué? Porque no tiene fe, pues. Pero nosotros creemos, ¿por qué? Porque tenemos fe, y nuestra única fe es Cristo y Dios, pues, ¿no? Nosotros debemos tener fe en Dios. Porque lo único, hermanos, que esto nos conlleva o nos va a llevar, esta fe es pues que todo lo que nosotros vemos, lo que Dios nos está mostrando, es pues lo que verdaderamente nosotros creemos que Él lo ha hecho, ¿verdad? Lo único es que nosotros creemos por fe que Dios ha creado todo lo bonito que nosotros vemos a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Amén. En este año, hermanos, va a transitar pues de repente vamos a transitar un momento duro, un momento feliz. Pero nosotros tenemos la esperanza, pues, hermanos, que en este año este año es mejor para cada uno de nosotros que el año anterior. Y debe ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros tenemos fe, y nuestra fe día a día va a seguir creciendo, y año tras año nosotros vamos a ser mejores, y también vamos a seguir creciendo porque nosotros creemos y tenemos fe en Dios, hermanos. Ahora vamos a pasar a Santiago, hermanos, capítulo 2, versículos 18. La palabra de Dios nos dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que yo te puedo mostrar, hermanos, es el resultado de mi fe. Si nuestras cosas pobres, hermanos, ellas son pues, de repente son el resultado de una fe pobre y de una fe muerta. De repente tú o nosotros podemos mostrar, hermanos, logros, pero los logros, hermanos, que un hombre con fuerza humana puede lograr. Las obras, hermanos, también de los hombres se observa, pero los hombres que lo hacen con ¿qué? Con su propia fuerza, con su propio esfuerzo. Y estoy seguro que el hombre puede lograr miles de cosas importantes, mejores, hermanos, y más grandes, de repente, pero ¿con quién? Con Dios, pues, ¿no? Teniendo fe en Dios. Pero sin fe tú puedes hacer obras, pero nosotros como hijos de Dios vamos a hacer más grandes obras y mejores obras, hermanos, pero teniendo fe ¿en quién? En Dios. Y siempre Dios nos va a dar su poder, pero su poder no lo va a dar a cualquiera, pues, ¿no? Si tú no tienes fe, no crees en Él, no te va a dar ese poder que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. 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 Así pues, hermanos, ahora vamos a ver
Santiago capítulo 2, versículos 19 al 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amén, hermanos. Amén. Aquí, hermanos, Abraham tenía fe en Dios, como cada uno de nosotros lo sabemos. Pero cuando oyó la voz de Dios y supo que de repente el Señor le mandaba a sacrificar a su hijo, Abraham fue al lugar establecido. Abraham no se ha negado a sacrificar a su hijo. Y colocó a su hijo al altar, ¿no? Entonces, pues, fue justificado. Como dice la Biblia, hermanos, por su fe, y el justo por la fe vivirá. Entonces, por nuestra fe, el justo vivirá, pues, ¿no? Por su fe. Los logros que tenemos, hermanos, por delante deben ser el resultado de la fe y no de la duda. Los resultados que tenemos cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras vivencias, en todo ello es por nuestra fe y no por nuestras dudas. Si nosotros vamos a ser tibios, como dice, hermanos, vamos a creer un momento en Dios y luego vamos a retroceder y no vamos a creer, como dice en su palabra, no vamos a tener de repente una bendición. Sin fe no somos nada. Nosotros debemos tener fe en Dios y creer en Él, y Él nos va a dar su poder a cada uno de nosotros. Pero sin fe no somos nada, hermanos. Nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos, pero sin tener duda, nosotros, hermanos, nunca debemos repetir, no, ella o él está haciendo mejor que yo. Hay personas que sin tener fe de repente tienen cosas mejores que nosotros. Y hay veces nosotros decimos, como hermanos, ¿por qué él tiene más que yo? Y si yo creo en Dios y tengo fe en Él, y no me está dando las cosas que yo necesito. Nosotros en ese momento estamos reprochando todo ¿a quién? A Dios. En vez de tener fe, y Dios va a proveerte. Día a día te está proveyendo, pero por tu fe que tú tienes en Él. Y todo lo que nosotros o ustedes hagan, hermanos, lo harán por fe que tienen en Dios. Ya, el diablo, hermanos, también se encuentra en nuestro vocabulario, ¿verdad? También para esto, Dios, esta palabrita, el diablo de repente, hermanos, va a meterte cosas o palabras que para Dios está malo, o esas cosas Dios detesta, porque el diablo sabes qué es lo que va a decir o qué es lo que te va a decir, ¿verdad? El diablo de repente te va a querer hacer caer, pero para Dios está todo eso malo. Dios detesta eso. Y el que duda, hermanos, el que duda no va a recibir nada de parte de Dios. El que tiene duda, hermanos, eso sí los aseguro, hermanitos, si ustedes tienen dudas, no van a recibir nada por parte de Dios. Y el que duda no habrá conforme a la fe. O sea, para Dios el que duda ya pues no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no está confiando en Él. O sea, no tiene fe en Él, en otras palabras, ¿no? Si lo haces, hermanos, por las dudas, entonces eso que estás haciendo no es de Dios.
Si tú estás haciendo una cosa que estás haciendo con duda, esa cosa que tú estás haciendo no estás haciendo las cosas para Dios. Dios, hermano, quiere renovarnos a cada uno de nosotros, pero interiormente. Como les dije anteriormente, hermanos, especialmente de repente para mi persona, este año ha sido pues un año renovador para mi persona, porque Dios ha puesto en mi camino, ¿no? O me ha dado esto para poder de repente compartir la palabra este año con ustedes y aprender día a día más, ¿ve? Entonces, esto me está renovando a mí interiormente día a día, Dios. Y no es por sí solo, sino porque tú tienes fe y crees en Él. Amén. Y de una u otra manera, hermanos, Dios va a proveer. Y si vas a tener envidia de otras personas, sí. Pero tú como hermano no tienes que tener rencor, tienes que tener fe únicamente en Dios. Porque únicamente en quien vas a confiar es en Dios, no en el hombre. Amén. Amén, hermanitos. Entonces, todo lo que hagamos, no hagamos con duda, sino hagamos con fe y Dios va a proveer y lo va a hacer. Pero si tú estás haciendo con fe, ya no es para Dios. O si estás haciendo con duda, ya no es para Dios. Entonces ya no tienes fe, ya lo estás haciendo sin fe. Y eso le desagrada ¿a quién? A Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver ahora, hermanos, Santiago capítulo 2, versículo 22. La palabra de Dios nos dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí, hermanos, cuando lograste tu fe perfeccionada, después de un logro de la fe, tú quedas pues preparado para otro logro de fe. Si tú, hermano, hiciste una cosa y te salió bien, pero esto si te salió bien lo has hecho con fe, y tú ya estás preparado para hacer otra cosa más grande, pero que teniendo también que lo vas a lograr, o teniendo esa fe que lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, ¿no? De repente recibimos diferentes mensajes, cada uno de nosotros, ya sea por diferentes medios que nosotros tenemos, por Facebook, por Messenger, ¿no? Recibimos bastantes informaciones. Pero la gente, ¿qué dice? ¿No? Me gustaría saber qué haces tú. Eso te dice la gente. Me gustaría qué haces tú. Así le dije de repente a una mujer cualquiera o a un hombre cualquiera, ¿no? Y en vez de repente de alentarte, te critica, ¿no? Cuando tú le dices eso, te critica. Porque a veces hay personas que cuando tú le hablas o recibes un mensaje, a ese mensaje lo interpretamos mal. Pero para eso nosotros debemos estar preparados, hermanos. Pero ¿de qué manera vamos a estar preparados? Vamos a estar preparados, pero congregándonos, ¿no? Cada domingo aquí a la iglesia. Y así vamos a saber qué contestar en ese momento. O qué vas a decir a ese mensaje que tú estás recibiendo, ¿verdad? Pero si tú no vienes y no tienes fe, hermanos, no vas a saber pues qué vas a decir o cómo vas a contestar eso, ¿verdad? Si tú haces, hermanos, el mal, más personas hacemos el mal y así te van a criticar. Si haces el bien, también te van a criticar, porque para las personas no estás haciendo nada bien.
solo para Dios, por medio de la fe, las cosas que tú haces. Si tú tienes fe, van a estar, o las obras que tú haces, van a estar bien. Pero para las personas, hermanos, si haces bien o mal, todas las cosas van a estar mal para la persona, ¿verdad? Entonces, solo las cosas que tú haces bien, ¿no? Nosotros somos conscientes que para Dios lo que nosotros hacemos por fe, nada más para Él está bien. Amén, hermanos. Amén. Aquí también lo que vamos a ver, hermanos, es lo que nos dice Santiago en el versículo 26 del capítulo 2. Aquí en el versículo 26, hermanos, y esto es muy importante porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, hermanos, como dice aquí, sin obras es como un cuerpo muerto en una morgue. Si nosotros no tenemos fe, hermanos, la fe sin obras, aquí bien claro nos dice, hermanitos, es como un cuerpo que está muerto en la morgue. Y ustedes como han visto, no sé si han visto alguna vez, un cuerpo que está pues inerte, ¿no? Muerto. Aquí pues Santiago, hermanos, le dijo a Pablo también y lo afirmó. Y nosotros creemos lo que ambos dijeron porque nos lo estaban declarando como la palabra de Dios. Estimados hermanos, aquí debemos terminar aquí por este día, ¿no? De repente reflexionando eso. Nosotros no debemos ser personas de cuerpo inerte, de cuerpo muerto. No debemos estar así, ¿no? Como una morgue. Nosotros debemos, con nuestra fe, vamos a mover montañas. Pero si no tenemos fe, estamos, hermanitos, como un cuerpo inerte tirado en la morgue. Entonces, hermanitos, esto que nos lleve también bastante a aprender. La fe es muy importante y también por la fe nosotros, cada uno de nosotros somos salvos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a culminar con una pequeña oración, hermanitos. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, por enseñarnos de tu palabra, amado Señor. Y haz que crezcamos día a día en nuestra fe, hermanos. Y que nosotros las obras que hagamos, que sea pues por la fe que tenemos en ti, cada uno de nosotros, amado Señor. También te rogamos, hermano, amado Dios, por los hermanos pues que están enfermos, dele sanidad, amado Señor. ¿No? Te rogamos también pues por los niños que están enfermos, amado Señor, dele sanidad. Te lo ruego, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.